Hoy apareció una información que muestra el consumo anual de carne en la Argentina y para igualar el último dato hay que ir a 1920. Desde 1921 hasta este último año siempre se consumió más que el último año. ¿Cuál es el primer punto de la agenda? El salario. Por supuesto que también ahí está el tema de defender un modelo de desarrollo de nuestra industria. Porque sin industria no hay ninguna posibilidad de que haya trabajo y de que haya un salario digno. La Argentina hace 50 años que no se pone de acuerdo cuál va a ser el modelo de desarrollo del país. Y creo que eso tiene que ser parte de la agenda. Y los trabajadores no podemos estar ajenos de esa discusión. Tenemos que recuperar la centralidad. Yo creo que somos parte, quizás no somos los protagonistas principales de lo que hay hoy en el país. Es una rebelión docente, ¿no? Lo que vos mencionabas de Catamarca y San Juan son expresiones claras de esa. Ayer hubo una movilización inmensa en Córdoba. A la pérdida de lo que nos pagan los gobernadores, se retiró el incentivo docente, que era lo que pagaba Nación, que podía ser un 8, un 10% del salario, ¿no? Entonces es una caída muy, muy fuerte. Tomamos la referencia de la última etapa de Perotti, finales del 2023, y lo que pasó después, 30% menos. Entonces yo digo, de los 30 días del mes, nos pagan hasta el día 20 o 21 y los otros días lo trabajamos gratis en comparación con esos salarios que no eran altos. Bueno, eso fue generando mucho malestar. Sentimos que tenemos una responsabilidad histórica los trabajadores y los dirigentes sindicales fundamentalmente de estar incorporando y dando esa lucha en las calles y dando esa lucha en cualquiera de los debates, porque es esencial para la Argentina. Nosotros no somos dirigentes gremiales que solamente representamos a los trabajadores. Argentina, por disponer de los recursos naturales que tiene, es un territorio en disputa. ¿Alguien puede pensar que la Argentina no puede estar en guerra en 30, 40, 50 años? Lo que ha habido también de parte del gobierno de Puyaro es un ataque sistemático a la docencia, ¿no? Entonces, usar mucho los medios que tiene a su alcance, muchas veces también con pautas muy importantes, para atacar a la docencia, para decir que somos vagos, que tomamos mucha licencia, que todos los dirigentes docentes somos unos chantas. Y lo que pasó en febrero empezó a aparecer en los rincones más diversos de la provincia, empezando por los pueblitos más chicos, una rebelión docente. Menos que 47,3 kilos por habitante por año, que es el último dato, tenés que irte a 1920. 1920 es algo más que hace un siglo. El presidente nos dice todo el tiempo que su modelo es de la Argentina de hace un siglo, que tenemos que volver a la Argentina de hace un siglo. Con lo cual todo marcha de acuerdo al plan. Todo marcha de acuerdo al plan. El asunto es cómo le va a la gente con el plan. La carne aumentó 70% en el último año, el doble que la inflación. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Viernes a la noche, me imagino. Tratar de relajar. Y aquí estamos en QR. Atención con los modo viernes de QR, que se vienen para repasar un poquito, no solamente la jornada, sino la semana. ¿Qué dice Guido Bambini? ¿Cómo andamos, Pablo? ¿Muy bien? Bien, todo en ¿Tranqui? orden. Sí, bueno, tranquilo. Muy bien, que nos trate bien el viernes, che. Hay algo de lluvia acá en Buenos Aires y alrededores, se viene tormenta. Está lloviznando. Sí. Está lindo para... Mucho tránsito también la 9 de julio, cuando venía para acá. Sí. ¿Cómo para el corchazo? No. Para plan bajo techo, Juli se dice. Bueno, vamos a repasar, insisto, con la idea de viernes, y aprovechando que es un viernes en que por ahora, a esta hora, el gobierno no tomó ninguna decisión muy determinante, que nos cambie un poco la agenda. A ver si podemos hacer un repaso, insisto, de esta semana en varias claves, porque fueron varias historias, ¿no? Está la historia, por supuesto, de la causa Libra, que atravesó de punta a punta la semana, pero también recrudeció todo el tema, todo lo que hay alrededor de la situación de Manuel Adorni, el jefe de gabinete, que hacia el fin de semana pasado, por supuesto, era el tema de qué hablar. Después lo de Libra se mete en el medio y termina levantando otra vez. Vamos a hacer el repaso de una historia que no es solamente los lujos o los gustos de casta que se puede dar a alguien que le dio mucha pelea en términos de batalla cultural a la casta, sino que hay un problema político que el gobierno tiene, con alguna información de esta hora, eso sí, de qué es lo que está pasando en el gobierno, en Casa Rosada, respecto, sobre todo, de cómo le está impactando anímicamente a Manuel Adorni toda la situación, que de alguna manera pone en jaque el intento, la decisión, podríamos decir, de respaldarlo por parte del presidente
Javier Milei y de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Pero después tenemos otras historias que tienen que ver con el ministro de Economía, hablando de daños psicológicos y que por eso la economía no repunta. Tenemos historias, por supuesto, de lo que significa vida cotidiana de un trabajador, una trabajadora en la Argentina en este tiempo. Ya nos vamos a meter en eso. Y Guido tiene una información de crecimiento de la jornada de hoy, ¿no? De crecimiento económico. Sí, vamos a matizar un poco los datos de crecimiento del PBI, del Producto de Argentina durante el 2025 comparado con el 2024. ¿Qué sectores son los ganadores y los perdedores del modelo? ¿Qué sectores están traccionando ese crecimiento? Y si efectivamente derrama ese crecimiento en la gente, que en definitiva es lo que nos importa. Lo hermoso de compartir la pantalla y el trabajo con alguien como Guido es que nos permite, frente a datos que son muy duros y que a veces son difíciles de entender, tratar de ver cuáles son las narrativas posibles, las lecturas posibles, porque en definitiva de eso se trata. ¿Qué dicen los datos? ¿Cómo los interpretamos? ¿Qué nos dice del momento? Hay, por supuesto, vocerías para cada cosa. Así que en un ratito nos metemos con eso con Guido. Siempre es un desafío y muy lindo poder entenderlo, ¿no? Cosas que a veces hasta parecen hechas para ser complejas. Pero yo quiero decirle, le quiero hablar directamente al Chiqui Tapia. Claudio Chiqui Tapia. Entendemos perfectamente la avanzada sobre la AFA en la discusión por las sociedades anónimas deportivas. Entendemos toda esa situación, estar en las primeras líneas y las primeras noticias de los portales de los medios más importantes de la Argentina desde hace meses. Y a veces como eso sirve de pantalla o eventualmente para jugar otros partidos que a veces se ven poco. Pero ayúdanos a ayudarte, Chiqui. Ayúdanos a ayudarte. Miren los amistosos que se confirmaron para la selección argentina antes del Mundial. Próximo viernes, 27 de marzo. ¿Qué hacemos, Guido? Nosotros? Bueno. En la Bombonera, frente a Mauritania. Se cayó Guatemala, se cayó primero la finalísima. Bueno, se cae Guatemala. Y el 31 de marzo, Zambia, también en la Bombonera. Ayúdanos, Chiqui, ¿no? Ayúdanos a ayudarte. ¿Qué sé yo? Está difícil. No sé, ¿no? Un Paraguay, ¿no? Bueno, un Ecuador. Arabia Saudita nos dio, nos dio un pequeño susto que sirvió para algo el Mundial pasado. Tal vez antes del Mundial te agarra un susto con Mauritania, con Zambia y te despeja un poco la cabeza para el 2026, para el Mundial 2026. Va a sacar buenas lecciones futbolísticas Lionel Scaloni después de enfrentar a Mauritania y a Zambia. No lo subestimo. No, está bien, no quiero ser irrespetuoso. Seguramente son grandes profesionales, pero va a ser raro. El dato, por supuesto, de la Bombonera. Sí, el dato de la Bombonera, porque ahí sí me parece que se mete lo que desde River salieron a plantear sobre las reuniones de comité ejecutivo y el funcionamiento. Eso está bastante claro. Pero bueno, queríamos, no es QR un programa deportivo, ni mucho menos, pero queremos despuntar el vicio de tanto en tanto. Vamos a saludar a nuestra colega invitada para la previa, para el QR previa, modo previa y sobre todo viernes y repasar la semana a, insisto, nuestra colega periodista, casi politóloga, José Amore. Me matás, cada vez que decís eso pienso en las materias que me quedan y digo, ay, por Pablo, le toca hacer por Pablo. No, igual vengo bien. Falta bien. poco. Además, te lo habrán dicho mucho, pero ya es el último esfuerzo. Sí, mira, venía hablando con el Uber, que también es joven y se iba a cursar. O sea, de día maneja y de la noche cursa. Así estamos los jóvenes. Sí, por supuesto. Y bueno, pero vamos a lograrlo, Bueno, muchas gracias por invitarme. Yo creo que 10 y la tesis me debe faltar, 10 materias. Vale. No es nada. El último tramo. Se hace un tirón. ¿Cuatrimestrales? O... No, sí. Ah, sí, está bien, entonces es menos. Sí. Es cuestión de sentarse y hacerlo. Sí, claro. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Vamos a hacer un repaso de la semana. Así comenzó la semana, nos vamos a meter en la historia. Son como varios desprendimientos, ¿no?, que van armando la realidad argentina. Vamos a arrancar con la historia del jefe de gabinete, Manuel Adorni. Arrancaba así la semana, miren. Y tenía intenciones, efectivamente, de que mi mujer viaje y que transite conmigo la semana esta en Nueva York. Presidencia la invita. Por supuesto que no advertí el error que iba a cometer aceptando esa invitación. Perdón, Manuel, perdón que te interrumpa. ¿No pensaste ni un minuto la torpeza que era mezclar lo público y lo privado en una persona que es tan que
te la pasaste diciendo eso, ¿no? No, es que fue una mala decisión. Fue una pésima decisión. Muy mala. Pésima. Una pésima decisión. Pésima. Más allá de que obviamente no generó absolutamente ni $1 de gasto para el Estado, entonces no advertí el error. Sinceramente no advertí el error y pido disculpas por eso. ¿Sabes, Manuel, cuando decís que no le costó $1? Perdón, Bueno, hay como una, ¿no? Hay un entre paréntesis. Algo pasó ahí con Majul, porque le dice cometió un error y muy bravo. Sí, una falta fuerte, muy fuerte, ¿no? ¿Qué hubiera estado pensando Adorni en ese momento? Me hubiera encantado en esa cabeza. Sí, pareciera como que le tendieron una trampa un poco también, ¿no? En todo sentido. Por la cantidad de información que vemos que circula a diario, pareciera que está saliendo de adentro esa información. Depende con quién hables, te dice que sí o que no. Sé que hay un nivel de paranoia interesante, ¿no? De ir cruzando el umbral de la Casa Rosada. Pero sobre todo pareciera que, o evidencia esto, que hay muchos funcionarios que si no estuvieran siendo entrevistados por periodistas que son bastante condescendientes, y bueno, hacen mucha agua, porque no puede salir elegante de ninguna situación, ¿no? Ni de la más mínima. Habiendo sido portavoz del gobierno, o más allá de que jefe de gabinete, sigue siendo de alguna manera el que arma un poco la narrativa. Pero claro, eso que dice José, siguen apareciendo cosas. Digo siguen porque, según me contaron, la cosa no va a frenar en lo que se sabe hasta ahora. En medio de todo eso aparece la diputada nacional Marcela Pagano, que le agrega un elemento fundamental a esta hora. Piedra libre para Adorni, el jefe de gabinete no declaró una casa de lujo hecha nuevo en un country premium, no es un error administrativo, es contador público. Esto lo va a adjudicar a inteligencia artificial. Amplié mi denuncia por enriquecimiento ilícito. Sobre esto aparece el colega Emiliano Russo, que tiene otra información. Primero, el dato de que las expensas están a nombre de la esposa de Manuel Adorni. Y sobre todo, el dato de cuánto se paga de expensas, ¿no? 700.000 pesos. Que de alguna manera contrasta con lo que después el intento de tirarse también sobre la granada de Lilia Lemoine, que dice, es una casa reformada, en un country de clase media, no es una mansión en la isla. Bueno, y entre Grandío, el amigo de toda la vida de Adorni, y Lemoine, como que no sabían muy bien para quién estaban jugando. Pero más allá de la historia de Adorni, me gustaría preguntarles qué es lo que están viendo, porque, insisto, el gobierno pierde a un ministro muy importante, nosotros le hemos llamado ministro de la batalla cultural. Es un hombre de Karina Milei en las dinámicas internas que efectivamente tiene el gobierno, y no deja de ser el jefe de gabinete, con poca independencia, si uno piensa lo que era Franco, que tenía como toda una propia impronta, para tratar de unificar posiciones dentro del gabinete. Ahí me parece que hay una pérdida fuerte del gobierno. José, no sé qué ves. Sí, no, definitivamente, y de hecho generó un montón de movimientos, ¿no? Porque ahora inclusive lo quieren correr a Caputo de la CIDE, bueno, no a él mismo, pero sí a la gente que trabaja para él. Entonces es como fue una ficha de dominó que desprendió un montón de otros movimientos que por ahí uno desde afuera, sin estar en la cocina de la política, no ve, pero es un gobierno débil en un mal momento económico, donde empiezan a verse las consecuencias sociales de la crisis económica, se refleja eso en la desaprobación. Lejos está de perder toda la legitimidad, ¿no? Pero sin dudas es un gobierno que no pudo aprovechar el envión de la aprobación que le dieron las elecciones ganadas en octubre del año pasado. O sí, hasta la aprobación de las reformas, ese momento de bueno, claro, a nivel legislativo, ¿no? Pero a nivel social también, inclusive, digo, ¿cuánto tiempo más vamos a tener que vivir para ver que la reforma laboral no está generando muchos nuevos puestos de trabajo registrados? A diferencia de lo que ellos dicen, y además que esto erosiona en la línea de flotador de lo que es su discurso ético, ¿no? Claro. Con el que llegaron. Yo igual no sé todavía, estoy esperando ahí que lleguen los sondeos de los colegas, cuánto esto caló en el ciudadano de a pie, ¿no? O sea, cuánto, porque también siento que hay un nivel de sobreinformación, que a veces son tantas las cosas, y ellos juegan a eso, que bueno, por ahí no interpela. Claro. Lo que sí es seguro es que perdieron la agenda en alguna medida. Sí. Luego de salir victoriosos de las sesiones extraordinarias y de las leyes aprobadas en el Congreso, tanto por todos los cuestionamientos vinculados a Adorni como por el caso Libra, creo que en estas semanas claramente han perdido la agenda. Es uno de los factores, lo vinculo con lo que vamos a hablar en un rato más adelante, Pablo, de por qué no baja el riesgo país. O sea, no es que solamente lo estamos viendo nosotros, sino que también
cuando uno lee los análisis de mercado de las principales consultoras económicas y financieras, aparece esta cuestión dentro de los factores que hacen que el riesgo país esté estacionado hace algunas semanas en la zona de 600 de mercado puntos. ¿Están viendo estas escenas también? No solamente factores macro, ponele. Sí, un ejemplo concreto de una consultora que es muy mirada en el mercado en general, la consultora 1816, en su informe semanal del día de ayer jueves, pone dentro de algunos de los factores que entiende que son los que hacen que efectivamente no pueda bajar el riesgo país de la zona de los 600 puntos básicos, esta cuestión, que ha perdido la agenda, que en términos políticos está más débil, producto del affair Adorni y del caso Libra. Y el caso Libra también, eso es muy relevante, ¿no? Para un gobierno que la verdad es que le fue muy bien manejando la agenda o de qué se hablaba en la ausencia de una oposición que le costó mucho imponer tema. Sí, definitivamente, y de hecho lo que ha demostrado el gobierno es no estar preparado siquiera para enfrentar judicialmente lo que va a pasar con el caso Libra. Es decir, de vuelta, es gracias a la condescendencia del fiscal Tayano, que le puede llegar a encontrar dentro de Comodoro Pía Milei, que el gobierno todavía no ha tenido que apagar incendios más contundentes, porque la realidad es que está muy presente la cosa. Yo tuve posibilidad de acceder, seguramente con muchos de ustedes, a información de lo que está en la causa, lo que se extrajo del teléfono de Novelli, y es muy explícito. Los contratos son muy literales, las transferencias, las conversaciones, ves que además hay una seducción permanente de parte de Novelli a los funcionarios que están alrededor, mismo de Karina y de Javier. Entonces, en tanto eso se empiece a conocer y la economía no acompañe, bueno, erosiona la legitimidad, ¿no? Digo, también depende mucho esto de qué pase del otro lado, porque el porcentaje del electorado que aún quiere apoyar a este gobierno basa esa decisión en la esperanza. Entonces, va a tener que ver qué ocurre, o sea, vamos a tener que ver qué ocurre con la oposición, ¿no? En gran parte. Muy interesante. Vos lo que decís es, si bien los casos, porque viste que consultores y consultoras, el otro día charlamos con Gustavo Córdoba, ellos dicen, bueno, cuando vos ves crecimiento muy abultado de la imagen negativa del propio Milei, que coincidía con la primera parte del caso Andis o de la causa 3, y después eventualmente con la criptoestafa, en realidad ellos dicen, coincide más... Es un efecto rebote, digamos. Efecto rebote, pero que se explica mejor o porque se le disparó el dólar o porque algo de lo económico empieza a manifestarse, pero eso parece como volver más permeable a estos temas que quizá en otro momento la sociedad argentina dice, bueno, no sé, qué sé yo, chorean todo. Lo que pasa es que le sueltan la mano hasta los propios, vamos a decir, ¿no? Y empezás a ver como un poco le está pasando a Trump, no quiero virar la conversación en la agenda internacional, pero que hay voceros de trumpistas que se tienen que bajar porque no lo pueden bancar en lo que está haciendo con Irán. Porque estás yendo en contra de lo que el electorado capitalizó como identidad, ¿no? Y que hizo en algún momento que empatice con esta persona. Y eso es lo que está pasando, me parece, con Manuel Adorni, que lo ves incómodo en una entrevista con Majul. Digo, ya estamos hablando de un nivel de evidencia, ¿no? Y además, bueno, van dejando, viste, manchas en todos lados. Perdón que hiciste con el tema, pero sería como perder 3-0 con Mauritania en la cancha de Boca, haciendo la selección argentina. Tal cual. Una cosa por el estilo. A mí me recuerda mucho, creo que a esta hora todo se nos viene un poco a la cabeza, la situación Spert. Cuando Spert iba a medios donde cree que se sentía cómodo y terminaba patinando, creo que con Laje había tenido una... o con Feynman, no me acuerdo ahora con quién había hecho una entrevista que se sintió. Ambos, me parece. O con ambos, en ese orden. Y donde el propio presidente también decía, no, te bancamos a toda costa. Miren lo que posteaba Adorni en estas horas también. El presidente de la Nación junto al flamante jefe de gabinete que reemplazará este fin de semana al actual jefe de gabinete Finn. Esto tiene que ver con las versiones que había de que efectivamente Adorni iba a dejar de ser jefe de gabinete, y él mismo se jacta de eso. Y miren esto, Spert, hola Edu, a Feynman, no me bajo nada, te veo el lunes en tu programa de A24, salute. Había sido efectivamente a Feynman. Veremos cómo sigue la película, porque Spert siguió en la boleta de la provincia de Buenos Aires y ganó las elecciones de la provincia de Buenos Aires. La Libertad Avanza. Veremos si corre con la misma suerte, haciendo algún paralelismo a Adorni, o corre con peor suerte. Y termina ganando desde acá la elección en la jefatura de gobierno. Bueno, también acá empieza a aparecer otra cosa, que es a quienes de los propios les gusta que Adorni caiga.
y hablo de Patricia Bullrich, ¿no? Que se emociona con la posibilidad de hacerse de la ciudad cuando la marginaron mandándola al Senado. Entonces digo, es complicado porque la Libertad Avanza no conoce códigos éticos para la construcción política. Y te das cuenta que Adorni, esto te lo dicen muchos, no era muy buen compañero, ¿no? También. Entonces, bueno, ahora lo pueden rascar y lo rascan. Esperando, claro, un poco sí, no para mí te sí. estábamos esperando. Que Ganó unos cuantos enemigos internos, parece. Pero está bien, agregás a las cosas que debilitan o que le duelen al gobierno, agregás esto que es importante. Era su candidato para frenar eventualmente a Bullrich. Y a Larreta, ahora apareció Larreta. No, esta semana. Y no hay otra figura tan importante dentro de la ciudad de Buenos Aires, porque Pilar Ramírez no parece tener el mismo, seguro que no tiene el mismo peso político que Adorni. Si pueden construir eventualmente otro. Sí, y aparte se está adelantando un poco, ¿no? La discusión electoral. Bueno, no me quiero adelantar yo ahí a la conversación. Vamos a ir a eso, pero es cierto. Y me quedo con lo que dice Guido. Saber qué va a pasar con Adorni esta hora y en la Argentina es como muy, muy arriesgado. Bueno, mencionaba José Amore que se va sintiendo y se va cristalizando en situaciones muy concretas que no son aisladas el deterioro de la calidad de vida de argentinos y argentinas acompañando el modelo económico de Milei. Vamos a compartir algunas historias. Vamos a escuchar ahora a Leonardo Soria. Leonardo Soria es un laburante discapacitado, tiene que ir en silla de rueda y hace reparto. Escuchen el testimonio. ¿Por qué empezaste a trabajar como repartidor de delivery con la silla de ruedas? O sea, ¿vos tenías trabajo? ¿No tenías? ¿Cómo era tu situación? No, la realidad que no tenía trabajo y bueno, cobro una pensión que bueno, que no se vive. La verdad es eso. Ni un jubilado puede vivir con lo que hoy día cobra, entonces imagínate yo, claro, con una discapacidad y demás, y con que no hay encima oportunidades laborales, entonces es algo que esto quiero que sea un pasar. O sea, necesito un trabajo, necesito demostrar que se puede. Bien, vamos a compartir secuencia de situaciones que vimos en estas horas. Otra vez vamos a ir al trabajador de vigilancia en una empresa en Rosario, en la zona oeste de Rosario, que estaba en la garita reclamando que le paguen la totalidad de su salario. Se rocía con combustible y la policía, tratando de detenerlo, utiliza una pistola taser y efectivamente ocurre eso que nosotros no vamos a mostrarles, ya lo hemos conversado ayer. Vamos a llegar hasta acá con la imagen. Sabemos que es un poco antitelevisivo frenarlo ahí, pero también conocen un poco nuestro código. Hay a esta hora una investigación sobre si la policía actuó bien sobre una persona que tenía combustible, de tirar la descarga eléctrica de una taser. Creo que se está investigando eso, si eso fue lo que desencadenó eventualmente el incendio, pero ahí había un trabajador que estaba desesperado por sus deudas y reclamando su salario. Y finalmente este joven repartidor que venía con el tren con su bicicleta para hacer algunas horas de reparto y que frente a un móvil de La Nación Más y con una muy buena tarea de la colega de La Nación Más cuenta un poco su historia y cómo la ve. Y la verdad que no hay mucho laburo. No hay mucho laburo. Es muy complicado de encontrar hoy en día. Yo, por ejemplo, no encontré laburo, estuve como un mes y pico tirando currículums y me tuve que ir a la bici, al Rappi. Claro. Y ahora dependo de esto. Claro. ¿Y cuánto le sacas a este laburo? Y depende, si es un día más o menos bueno, en un mediodía, 10.000, pero no se le saca mucho. No se puede vivir de esto. ¿Mucho esfuerzo también? Sí. Claro. ¿Cuántas horas laburás? Yo ahora mismo 4 horas, porque me tengo que volver temprano porque a la noche es feo. Claro. Pero si no más. Claro. ¿De dónde sos vos? De Espeleta. Claro. ¿Y cuánto tenés de viaje? Tengo como de mi casa 1 hora y media de viaje, claro, en el tren. Claro. ¿Y con lo que ganás de acá laburando con la bici, llegás a fin de mes o te cuesta? Por ahora este es mi primer mes con la bici, pero justito. ¿Y en el trabajo anterior qué pasó? Y me despidieron. ¿Por qué? Te toman de prueba y después te echan. Sin pagarte indemnización, me imagino. No. Es que se aprovechan de los días de prueba y después te largan. ¿Cuántos años tenés vos?
Yo tengo 19. 19 años. ¿Y el resto de tus personas cercanas, amigos, están en una situación similar a la tuya? Sí, parecida. Claro. Se la tienen que rebuscar. Estaba recordando los datos de empleo de los desagregados, que efectivamente esa franja etaria, creo que 16 a 24. De 14 a 29. 14 a 29 Sí. son las que más están sufriendo el desempleo, ¿no? Bueno, Sí. ustedes son esa franja. Sí. Sí. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Cómo ves todo esto? No, bueno, es así como se ve. Es más, uno que muchas veces tiene, yo al menos, críticas respecto a la falta de legislación laboral para este tipo de trabajo, ¿no? Como es el de las economías de plataformas. Agradezco en algún punto que existan porque estaríamos en un desborde de pibes y pibas sin trabajo que, bueno, por suerte se descargan una aplicación y trabajan, pero inclusive esa brecha que vos señalás de que entre los 14 y, ¿cuánto era? 29 años, sí. La desocupación llega hasta el 16%, bueno, en las mujeres es hasta el 17%, ¿no? Digo, también se pronuncia en términos de género, Claro. Y lo que se ve es que genera mucha desesperación y problemas inclusive de salud mental, falta de proyección de cosas mínimas como es poder independizarte de la casa de tus papás. Entonces, es difícil realmente pensar hacia dónde conduce Argentina cuando lo que se le ofrece a un pibe de esa edad que quiere por ahí estudiar y tener un título es que se suba a una bici y reparta y que ni siquiera con eso pueda hacer lo mínimo. Uh-huh. Sí, hoy justo pensaba a partir de un video que surgía del presidente de la Asociación de Choferes de Aplicación, que daba una nota hoy, que él contaba cómo, producto de la mayor oferta de choferes, se redujeron notablemente los pagos a los choferes. O sea, lo ve más oferta. Claro, para el usuario es más barato, digamos. Para el usuario es más barato, en términos, digamos, algorítmicos, la aplicación termina bajando hasta nominalmente, o sea, no es que están perdiendo contra la inflación, sino que baja, en términos concretos, menos lo que le pagan por kilómetro recorrido a los choferes. Por ejemplo, un viaje que le daban a los choferes 30.000 pesos de La Plata a Aeroparque, ahora, él contaba que ahora les dan 23.000 pesos de Aeroparque de La Plata a Aeroparque. Entonces aparece ahí una especie de esclavitud del algoritmo, ¿no? No es solamente los datos de desempleo, sino también la cantidad de horas que estos trabajadores, exactamente, digamos, ¿no? Y la cantidad de horas que límites. tiene que trabajar esta gente para poder alcanzar, estar por arriba de la línea de pobreza. Te sumo un dato más, que lo relaciono yo, ¿no? Pero hoy miraba un informe que hizo Amnistía vinculado al 24 de marzo, en realidad, y a la democracia, y era muy interesante, ¿no? Porque les preguntaba a los chicos, efectivamente, ¿vos estarías de acuerdo o a favor de que haya por ahí un sistema menos democrático si eso implica crecimiento de empleo? Y un 40% respondió que sí. Digo, ese también es el nivel de desesperación y de cambio de paradigma. Ya la gente no elige, los jóvenes, la democracia per se, sino que están medio dispuestos a cualquier cosa con tal de que haya más estabilidad. Resolveme la micro, mi situación, después hablamos de lo abstracto, eventualmente. Ahora vamos a volver sobre una placa muy interesante de Gustavo Córdoba, que toma de Sheila Wilker respecto de si la sociedad cree que estamos cerca de algún grado de estallido en función de estas tensiones. Es muy interesante la reflexión. Y hoy lo escuchaba Martín Guzmán, el ex ministro de Economía, que explicaba algo que recién decía José, que este tipo de trabajos sirven como amortiguador para no quedarte en seco sin laburo, pero que eventualmente, un poco menos en el mediano plazo, eso empieza a no ser suficiente. Ya encuentra un límite, a partir de los datos de empleo uno puede ver que ya encuentra un límite porque el aumento del desempleo de este 7,5 ya lo comparás contra el último trimestre del 2024, ya plena crisis de empleo de Javier Milei. Así que estos trabajos refugio, también como se les dice, están encontrando un límite. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa en la charla. Enseguida tenemos el desafío con la casi politóloga José Amore, analizar un poco qué es lo que está pasando con las distintas oposiciones. Pero hacemos una pausa muy interesante. Ustedes saben, próximo martes, 24 de marzo, 50 años del golpe cívico-militar de 1976, y conocimos en las últimas horas un documento de la Conferencia Episcopal realmente duro y profundo. Esta es los primeros párrafos, mensaje de la Comisión Permanente: nunca más a la violencia de la dictadura y siempre más a una democracia justa.
Y antes de saludar al arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, queríamos resaltar 3 párrafos. Es caprichoso, pero a nosotros nos llamó la atención y lo queremos destacar. El primero dice: la democracia tiene que acertar con su finalidad última, que es el bien común, que es incluir a todos en el camino de la plenitud humana. El desarrollo humano integral es hoy el nuevo nombre de los derechos humanos. Acá hay un aporte interesante para pensar esto de presente a futuro. Un desarrollo que abarque a todos, porque mientras una parte importante de nuestro pueblo sufre la miseria, ¿cómo ser felices? ¿Cómo podemos ser felices? La democracia se envilece cuando deja a alguien afuera, cuando no protege a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la amenaza del consumo problemático y el tráfico de personas. Una democracia justa no puede ser indiferente a las necesidades básicas de la canasta familiar y al deterioro creciente del trabajo digno. Fíjense, interesante, ahí voy a esto, pero fíjense cómo articula el documento el 24 de marzo el terrorismo de Estado, pero también con un plan económico, o por lo menos con las consecuencias, digamos, de los planes económicos que generan hambre y que generan falta de trabajo. Miren este segundo párrafo que destacamos nosotros. Ahora bien, vivimos una época con una tendencia creciente al autoritarismo, es decir, advierten riesgo de autoritarismo, un tiempo en el que los populismos de distinto signo explotan la angustia de los ciudadanos, pero no representan el remedio de una vida buena. Un tiempo en que va predominando una ideología de la supervivencia del más fuerte sobre el más débil, cuando la fortaleza de la democracia debería manifestarse en el cuidado de los más frágiles. Acá, perdónenme, yo lo que estoy viendo es ir al mercado, a la selva, al mano a mano entre sectores más postergados, con menos recursos para hacerse fuertes, frente a otras situaciones que explotan esa situación. Y el último que destacamos, insisto, antes de saludar al arzobispo Gustavo Carrara, tenemos que volver a elegir el diálogo para abordar los conflictos y los desacuerdos, sin caer en polarizaciones estériles. Del insulto de cada día al que piensa distinto, líbranos, Señor. Se torna peligroso acentuar la culpa ajena para proclamar la propia inocencia y justificar una agresión indeterminada. Y atención con esto, debemos renunciar a todo tipo de violencia, sabiendo que su espiral comienza con el discurso y escala a la acción, es decir, la capacidad performativa de una palabra. No podemos naturalizar la violencia en las redes, en nuestros barrios, en el Congreso de la Nación. Arzobispo Gustavo Carrara, ¿cómo le va? Soy Pablo Caruso, estoy con José Amore y Guido Bambini en el programa que se llama QR. ¿Cómo anda? Bueno, buenas tardes, noches para todos. Gracias por el llamado y por destacar esos párrafos del documento de la Comisión Permanente. Gustavo, lo que quiera contarnos respecto de cómo se llegó a este documento, pero con una pregunta. No recuerdo otro documento donde la Iglesia Católica haya utilizado la consigna nunca más. Corríjame si me equivoco. Puede ser. Por ahí no tengo en la memoria todos los documentos, pero hace poco tiempo la verdad que no. Pero el documento hace memoria del 24 de marzo de 1976, de esos 7 largos años de dictadura, y por eso dice, bueno, nunca más, pero a la vez quiere decir siempre más, ¿no? A una democracia justa, ¿no? Y de alguna manera plantea situaciones del presente e intenta proyectar al futuro, ¿no? Hacia el final del documento se valora, digamos, la Constitución Nacional, ¿no? Que es nuestra Carta Magna, y se dice que si se cumpliera lo que dice la Constitución Nacional, los derechos que ella defiende y los deberes que todos debemos cumplir, bueno, viviríamos realmente una democracia más justa. También se acentúa la necesidad de una presencia inteligente y eficiente del Estado, ¿no? que dialogue con los sectores más necesitados, buscando solución a problemas bien concretos, ¿no? Bueno, el documento busca entonces memoria, pero también presente y también futuro, ¿no? Es muy crítico el documento respecto de la idea de dejar atrás que esto ya pasó y que efectivamente hay que dar vuelta a la página. Eso también me parece
interesante por ciertas tensiones respecto de distintos sectores en cómo convivir, digamos, con el terrorismo de Estado. Sí, ahí hay dos textos del Papa Francisco en Fratelli Tutti. Uno de esos es este, ¿no? De que no se puede dar vuelta a una página como ya pasó hace mucho tiempo. El contexto de ese texto de Francisco, que él debe evocar evidentemente lo que ha pasado aquí entre nosotros, pero él pone como ejemplo también la amenaza nuclear, no olvidar las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, no olvidar la Shoah, no olvidar tanto sufrimiento y dolor, porque el ser humano que pierde la memoria o recorta la historia, tiende a cometer los mismos errores, ¿no? Lo que para una generación de alguna manera era indiscutible, se puede perder. O sea, que nosotros tengamos que, como sociedad y desde el Estado, por ejemplo, ocuparnos de las personas que tienen discapacidad y no dejar de ayudarlas desde las organizaciones, desde la Iglesia, pero también claramente desde el Estado, bueno, es algo que hace unos años por ahí no estaba en discusión. Hoy a veces se pone en discusión eso, ¿no? Claro. Por decir un ejemplo. Y después, bueno, otro párrafo que se rescata de Fratelli Tutti, ¿no? De Francisco, es que hay una distancia que se ha ido generando con los últimos, o sea, con los más frágiles, con los más pobres. A veces uno piensa que se solucionan las cosas con acuerdos de élite que por ahí piensan distintos o estaban distanciados en algún periodo de la historia, dice Francisco, pero no hay que perder dimensión que la verdadera brecha y que se ha agigantado mucho es con los más frágiles, con los que no tienen trabajo, con los que están en la calle, con los que padecen adicciones. Bueno, ahí tenemos como sociedad que acortar esa brecha, tender la mano, no perder humanidad, ¿no? No perder humanidad. Gustavo, aquí mi compañero y compañera tienen algunas preguntas. Guido. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, arzobispo? Yo le quería consultar apelando a la cercanía de la iglesia con el barrio, en un contexto en donde hoy conocimos que hubo un crecimiento del 4,4% de la economía en el 2025 en Argentina. Que nos cuente algo desde la cercanía de la iglesia, si efectivamente ese crecimiento derrama en el barrio o cómo es la situación efectivamente hoy en las calles de la Argentina. Bueno, yo soy a la vez también presidente de Cáritas Argentina, ¿no? Desde octubre del 2024 a junio del 2025 hicimos una escucha a lo largo y ancho del país, 1.320 comunidades, ¿no? Cuáles eran las principales preocupaciones de sectores más humildes, que sufren la pobreza y que Cáritas en esos lugares acompaña. Bueno, por un lado se destacaba el valor de la vida en comunidad, siguiendo eso de que nadie se salva solo, ¿no? Que necesitamos afrontar los problemas en comunidad, ¿no? Esa es la experiencia. Pero después se subrayaba el tema de la falta de trabajo, de que el trabajo no alcanza para llegar a fin de mes, de que no hay buenas condiciones de trabajo. Por otro lado, otro tema que aparecía con fuerza era el tema de las adicciones, una pandemia que avanza de modo silencioso, usando una imagen que podemos entender todos, creo. El tema de la ludopatía entre los adolescentes, también problemáticas de salud mental asociadas o mezcladas con el tema de los consumos. También le preocupaban a muchas de esas comunidades el tema de los suicidios, ¿no? En las comunidades. Y después otro tema muy importante, bueno, en distintas zonas del país hemos padecido distintas emergencias, ¿no? Ya sea por los incendios, ya sea por las inundaciones. Entonces las comunidades se preguntan, bueno, cómo prepararse frente a una
algo que parece que se repite mucho más de lo habitual, ¿no? Y el después, ¿no?, de una emergencia de ese tipo. Bueno, son los temas que de alguna manera aparecen con más fuerza. Puede ser que algún sector de la economía que emplee pocos trabajadores haya crecido, pero en los sectores que debería generarse más empleo, ahí ha decrecido, ¿no? Me parece en todo el mundo de las pymes, en el mundo de la construcción, ahí está faltando trabajo, ¿no? José. Bueno, yo quería preguntarle, un poco está expresando el documento, pero quería saber su reacción. Digo, ¿qué le pasa cuando escucha al presidente decir, por ejemplo, que la justicia social es robar? No, bueno, la justicia social pertenece a la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Viene de la época, por ejemplo, de la Renum Novarum de León XIII, cuando planteaba la cuestión obrera, ¿no? Frente a la revolución industrial, ¿no? Los derechos de los trabajadores, ¿no? Justicia social para mí es que un chico no tenga que chapotear en el barrio para ir a la escuela y cuando llueve mucho. Justicia social es que, bueno, que no dependa por ahí de una escuela para almorzar y que pueda, con el trabajo de sus papás, comer en su casa, ¿no? Bueno, la justicia social para mí va a cosas así bien concretas, ¿no? Y el eje de la cuestión social, como lo enseña la doctrina social de la Iglesia clásica, por ejemplo, Juan Pablo II en Labor in Exercens, es el trabajo, ¿no? Es quizás el eje de toda la cuestión social, el trabajo, porque aquel que no trabaja está herido en su dignidad, ¿no? No solo porque no puede llevar el pan de cada día para darle a sus hijos, sino también porque no puede desplegar sus talentos, sus potencialidades que todos tenemos, y a la vez no puede poner el hombro, por así decirlo, en la construcción de la patria, ¿no? que la construimos entre todos. Gustavo, le hago una última consulta. Suele ser un truco bastante habitual entre nosotros los comunicadores. Primero me gustaría saber si es un documento, insisto, con definiciones muy contundentes, con miradas valorativas sobre las cosas que están pasando, por supuesto, si es un documento que se logró con consenso sencillo dentro de las distintas expresiones de la Iglesia o si hubo algunas tensiones. Y a continuación, si sienten que documento como este es escuchado, es tenido en cuenta, o lo sienten más bien como botellas, como mensajes en botellas al mar. Bueno, a ver, creo que fue la fecha tan importante por los 50 años y también un poco situaciones que se viven en la Argentina ameritaban una reflexión por ahí un poco más detenida, más larga, ¿no? Nos preguntábamos de alguna manera si no era un documento por ahí muy largo, pero bueno, los temas que se tratan son todos temas muy importantes, ¿no? Y entonces por ahí para lograr decir algo había que desarrollarlo más y por consiguiente hubo más discusión, más diálogo. Los obispos somos hijos de una misma sociedad, ¿no? Y bueno, y ahí puede haber distintos puntos de vista, acentos, pero bueno, fue dialogado y consensuado y aprobado por unanimidad, ¿no? Al fin y al cabo. Pero bueno, se fue un ejercicio de diálogo y de escucha de distintos pareceres o acentos, o el documento incluye, por ejemplo, el tema del acceso al agua potable y segura, ¿no? Bueno, de ahí, de alguna manera, la discusión sobre los reservorios del agua en la Argentina, ¿no? Claro, el debate por la ley de glaciares. Por ejemplo, o sea, hay pequeñas expresiones que uno dice, bueno, que hubo charlas detrás, ¿no? De temas que los obispos recogen depende de dónde estén, ¿no? Claro. Son obispos que representan a todas las regiones del país. Y después, bueno, a veces pueden ser palabras que en algún punto algunas puedan parecer a contracorriente, pero bueno,
a veces son tomadas, son escuchadas y bueno, la Iglesia es un actor más, no quiere decir que sea el actor principal, ni el más importante, ni el que tenga que dar cátedra. Pero y a su consideración, Gustavo, ¿se sienten escuchados desde su mirada? ¿Siente que lo escucha el debate político, el debate social o más bien cuesta? A veces cuesta, pero creo que se escucha y a veces se hace una mirada atenta. Si yo tuviera que decir del programa de ustedes, hoy me siento escuchado yo, pero siento que ustedes han leído el documento y que no hacen 2 o 3 preguntas, sino que lo han tomado con seriedad, y eso es haberse escuchado, digamos, ¿no? Pueden estar más de acuerdo, menos de acuerdo, le guste por ahí una cosa, otra no tanto, pero se han tomado el trabajo de alguna manera para la nota de leerlo y así las preguntas, yo siento que son preguntas hechas desde un interés y eso es valioso. Gustavo, le agradecemos mucho este rato, lo valoramos mucho. Bueno, muchas gracias y saludos a todos ahí, a la audiencia. Que esté muy bien. Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata, muy hábil, última respuesta, ¿no? Pero está muy bien. Que para eso se entrenan también, eventualmente. Bueno, es muy interesante el documento, si no lo leyeron, es evidentemente una valoración sobre lo que está pasando en las tensiones lógicas que incluso están dentro de la propia institución. Nos metemos en la oposición, que también queríamos aprovecharla a José para hablar un poco de eso, a ver qué está viendo. Vamos a repasar algunas expresiones. Horacio Rodríguez Larreta reapareció en estos días, dice que tiene vocación para intentar ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero lo interesante es cómo se posiciona, es decir, qué está leyendo y cómo se posiciona en la escena. Libertad Avanza va a poner el mejor candidato posible. Entonces lo que puede pasar es que vean que otro es mejor que Adorni. ¿Quién puede ser? ¿Patricia o Adorni? Patricia, Adorni, ni idea. Me llama Pilar Ramírez ahí en la legislatura. No, ni idea. Quien ponga la Libertad Avanza, yo voy a tener una posición diferente. ¿No ves ahí como un polo, una posibilidad de armar una gran paso, digamos? ¿Mía con ellos? Sí. No. ¿Y con algún sector? Yo con la Libertad Avanza no tengo nada que ver, ¿no? ¿Y con algún sector del peronismo tenés algo que ver? Mirá, qué sé yo sé que vos sos peronista y escucho cosas que decís y de algunas coincido. He trabajado con gente que venía del peronismo a lo largo de toda nuestra carrera en el Bien, desde el peronismo también aparecen algunas definiciones. Solo para tomar algo al azar y provocar un poco la discusión. Guillermo Moreno, toda una definición de un modo de ser peronista que dice lo siguiente. Si Kicillof es el candidato a presidente del peronismo en 2027. No creo que sí. ¿Lo votás sí o no? No, pero siempre te pregunto por sí o por no, diría Massa. Pero por sí o por no. como Massa Por sí o por no. Por dos. Por sí o por no. Si Kicillof siempre voy a tener conducta partidaria. O sea que lo votás a Kicillof. Siempre. Y él me va a votar a mí si soy yo. Okay. ¿Y usted, Villarroel? ¿La candidata del peronismo? Sí, ningún problema. ¿La votaría? Sí, claro. Ahora yo te pregunto esto con todo respeto. Ahora, pasaste una conversación extraordinaria por esa tontería. No es una tontería. Era extraordinaria la conversación que tenía. Es muy extraordinario esto que estábamos hablando. Bien, podríamos sumar aquí a Pichetto, que aparece y dice que hay que hacer un frente centro peronista, centro nacional. ¿Qué está viendo acá? Si querés sumarlo a Macri también diciendo que va a ser el próximo paso de la Libertad Avanza. O a Kicillof dándole la mano a Macri, que a mucha gente le molestó. Bueno, yo más temprano hablaba con el cura Juan Carlos Molina, que de hecho viene a correlación con la entrevista que teníamos recién, y él me decía que para él hay una diferencia entre darle la mano a Macri y reunirse con Pichetto, no en referencia a la reunión que tuvo Cristina Kirchner hace un par de semanas con Miguel Ángel Pichetto. Yo lo que veo es que hay una búsqueda por tejer alianzas que inclusive van más allá de lo que eso pueda tener como resonancia en el electorado. Porque Miguel Ángel Pichetto nunca ganó una elección, ¿no? Quiero decir, no es que Cristina se reúne con él necesariamente por una cuestión electoral, pero sí hay una búsqueda de tender nuevos puentes de comunicación.
veo que también hay una búsqueda de ordenarse, porque hasta Guillermo Moreno dice que Axel Kicillof es un candidato posible, pasable, tolerable. Pero le discute la pregunta, ahora cuando le dice Villarruel, dice sí, sin ningún problema, no discute nada. Hay un nivel de pérdida total de la brújula, ¿no? Pareciera. Yo igual creo que es mejor esto que la oposición fragmentada en tribus que cada vez se refugian más marginalmente en municipios de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Digo, creo que es mejor la discusión álgida, patear un poco el tablero, tratar de encontrar nuevos puntos de acuerdo. El tema es que si eso de nuevo no se traduce en un programa donde haya consenso, ya sabemos lo que pasa, que es que después se gestiona sin autoridad. Digo, este presidente, si algo que tiene es coraje, ¿no? Hablo de Milei. Coraje y audacia. Cosa que al último gobierno peronista le faltó muchísimo y quedó totalmente desdibujado, porque eso es lo que pasa cuando le das las manos a todos. Con el poder real atrás también se puede, te animás un poquito más, me imagino. Bueno, ¿no? es verdad, tenés un punto. Vos también, pero quiero decir, me parece que no es lo mismo eventualmente de acuerdo a los intereses con los que vas. Pero me quedo con algo que decís. Vos decís, bueno, tejer alianzas y después agregás el elemento programa. Ahí es donde parece haber siempre un embudo de discusión, porque para un programa transformador, antagónico a lo que hay, quizás se te acorta un poco el espectro de todo lo amplio que podés generar en términos de una alianza para después tener chances reales de ganar una elección. ¿Esa tensión cómo la ves? Mira, yo creo que puede llegar a haber puntos de consenso en esa tensión si se deja de poner en el centro de la discusión a la macroeconomía. A ver, ¿cómo es eso? Porque lo que veo es que los puntos de mayor disonancia para pensar cómo resolver los problemas que tienen los argentinos hoy, devienen de si, no sé, el ancla para frenar la inflación tienen que ser los salarios, si los salarios son un costo o son algo que genera movimiento en la microeconomía. Pero después también veo que hay consenso en que las universidades públicas tienen que tener un lugar, en que los docentes universitarios y todos los docentes de la Argentina están ganando una miseria, en que la salud es importante, en que no se puede no tener ninguna política social o una mera política asistencialista, como es la que tiene este gobierno, ¿no? Sí. Porque aumentó la UH más que inclusive sus antecesores. Entonces, creo que lo que falta es voluntad, porque hay puntos de concordancia para pensar ejes de ese programa. Lo que pasa es que en la Argentina resuena mucho, o si querés en la Realpolitik, realmente ha tomado un lugar muy protagonista la discusión macroeconómica y parece que todo se centraliza ahí. Después creo que hay otros puntos, por ejemplo, no sé, pienso, la baja edad de punibilidad es algo en lo que no me imagino ni a Grabois ni a Pichetto coincidiendo en la misma lectura, pero también está Bernie y su esposa Agustina Propato, que piensa una cosa muy diferente y son parte del mismo bloque. La diferencia no tiene por qué lastimar. El punto es que no encuentran ni un punto en común, o no parecieran encontrar ni un punto en común, ¿no? Yo me imagino, uno piensa siempre en Lula, ¿no? Y lo que construyó. Ahora, necesitas construir una hegemonía que cuando llegue el momento y vos tengas que atender el presupuesto universitario, el presupuesto del Garrahan, mejorar jubilaciones, el salario del empleo público, bueno, ¿de dónde la sacamos? ¿No? Me imagino la mesa. ¿De dónde la sacamos? Y de vuelta. Y no sé si Larreta la va a sacar del mismo lugar que la saca Axel Kicillof o eventualmente, no sé, Máximo Kirchner o Sergio Massa. Bueno, pero ahí hacen algo que para mí es clave, ¿eh? Perdón, no sé si Guido quería decir algo, pero yo escuché varias de las entrevistas que tuvo Larreta esta semana y el eje de su campaña es mejorar el sur de la ciudad, bueno, donde estamos ahora, ¿no? En este estudio. Bueno, ahí yo digo, ¿qué tiene de diferente a lo que propone Leandro Santoro? ¿No? Bueno, hay otras diferencias que no van a nombrar y que a Larreta lo ponen en tensión, que tienen que ver con los negocios inmobiliarios del PRO en la ciudad, ¿no? Y una serie de cuestiones. Pero si realmente estuvieran de acuerdo, deberían poder tejer desde la legislatura porteña una alianza para ir en contra de las cientos de políticas de ajuste que está implementando Jorge Macri en la ciudad y que además no se condicen con la recaudación que tiene la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es como el discurso nacional aplicado al distrito más rico del país. Bueno, digo, hay una falta de... hay un corset en la política quizás... dado porque la gente solo produce discursos y políticas pensados desde las encuestas y de lo que puede llegar a resonar en un electorado o en otro, pero yo no veo todavía esta cosa de decir la desesperación de este presente nos tiene que sentar a todos en una mesa y sin 10 políticas de gobierno de acá no salimos. Claro. José, gracias por este rato de viernes a la noche. Lo valoramos un montón. Muchas gracias a ustedes. Bueno, arrancamos formalmente. QR, dejamos la previa atrás. Estamos medio chamullando con lo de la previa, ya me parece esta hora. Voces del día. Sí. Voces del día y mucho tema todavía. Dale. La posición del presidente
implica hacer política exterior en primera persona. No one voted for new wars. Leo, considerando estos hechos, Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino y diseñar una respuesta a esta enemistad. ¿Cuál es la respuesta a esta declarada enemistad? El motivo que mueve a los socialistas es la envidia. Si yo me gané el dinero de manera honesta, sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, soy un héroe y no le tengo que dar explicaciones a nadie. Lo que espero que la gente se haya dado cuenta, si le tenía fe que iba a ser algo positivo, que está haciendo todo lo contrario, y no me extraña nada de lo que se diga. Este es el peor gobierno en 100 años. El Poder Ejecutivo, con este nivel de tasa de inflación, no está cómodo, pero tampoco está desesperado. No puede estar cómodo con estos niveles. Vivo solo. Voy a comprar un churrasco la vez pasada, pues 5 lucas un churrasco. Está caro comer en el país. Hace ya 2 años que estamos esperando que llegue un momento que se reordene. Sí. Veo mucho desánimo en mis colegas. Son las 2 peores temporadas de los últimos 30. Antes de fin de año nos terminamos fundiendo todos. Calculamos no menos de 15.000 empresas que van a cerrar en el transcurso de este año. Estamos protestando porque no nos queda otra. Imagínate, estamos sin plata, no tenemos un mango. Es una tendencia de crecimiento en los niveles de morosidad impulsada por la mora de las familias, alcanzó el 9,3%. Nunca más a la violencia de la dictadura y siempre más a una democracia justa. También es un nunca más a todo tipo de violencia, ¿no? Que puede arrancar en una red social, en un barrio, que puede estar en el Congreso de la Nación. Desde la vuelta a la democracia es la peor situación salarial en la que estamos y la peor situación presupuestaria general de la universidad, ¿no? Estas dos identidades restituidas abren un proceso, porque ahora esto es la prueba material de un crimen. Si se sostiene esta tendencia, vamos a batir todos los récords en materia de gatillo fácil, de muertes bajo custodia de la historia de nuestra democracia, en 2 años y medio mes. El genocidio viene acompañado de una economía genocida, anverso y reverso de la misma moneda. Este es el fenómeno que reverbera en un presente y por eso la exigencia de memoria. Soy Federico Aguirre, estamos en el Hospital Garrahan. Hola Ian, ¿cómo estás? Y asumir una postura de humanismo combatiente, cada uno con su estilo. Lo que están inyectando en el alma del pueblo argentino pretende carcomer su identidad solidaria. No soy tan creyente, ¿no? El milagro se construye, un milagro se construye. Y esto se construyó casi como un milagro. Bueno, insisto, todavía nos queda mucho. QR para viernes es un montón. Después vamos a repasar un trabajo de la consultora Pulsar, vinculada a la Universidad de Buenos Aires, respecto del 24 de marzo, de la dictadura y la vida en democracia. Pero está con nosotros Alberto López Girondo, que es el autor de este libro, que cuando les lea el título van a decir, bueno, lo escribió ayer, o calculó perfecto, un timing maravilloso, digamos, como hace mucho no se ve en el fútbol argentino. Cerca del apocalipsis, o cómo se fue construyendo la Tercera Guerra Mundial. Alberto, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bien, pero escribiste este libro, digamos. Sí, alguien podría decir que soy socio de Netanyahu y Donald Trump, pero no es así. Pero no. El libro en realidad lo vengo escribiendo de hace mucho tiempo y las cosas se fueron dando. O sea, el libro en realidad está terminado desde septiembre, octubre. Se imprimió y la presentación es ahora, pero ya en octubre ya se veía que esto estaba así. O sea, ya en la primera guerra de Irán, la de los 12 días, ya era obvio que esto iba a volver a ocurrir. Bueno, ahora les vamos a contar dónde se presenta y cuándo y con quién, que es muy interesante también. Pero evidentemente si lo venís trabajando hace tiempo es porque ya estuviste leyendo, periodista especializado en política internacional, escritor, estabas leyendo algunas líneas que conducían a esto. ¿Cuáles eran esas dinámicas? Mira, la anécdota inicial es que en marzo de 1999 la OTAN inicia un bombardeo en la ciudad de Belgrado, capital de Serbia, que prácticamente terminó de destruir lo que poco que podía quedar de Yugoslavia. El bombardeo termina en marzo,
en junio, 78 días, en agosto asume su primer cargo político, su primer cargo ejecutivo, Vladimir Putin, en Rusia. Y desde ese momento se empieza a reconstruir el poderío de Rusia, que había quedado destruida con la disolución de la Unión Soviética. Claro. Pero hay otra serie de cuestiones que son paralelas. En el 2000 hay un economista inglés, Jim O'Neill, que hace un estudio para el banco Goldman Sachs, y el tipo hace una evaluación de quiénes van a ser los países en los que conviene invertir en el siglo XXI. El tipo dice Brasil, Rusia, India, China, BRIC. Le da BRIC, que estaba muy adecuado para un ladrillo de donde poner plata. Los países se fueron enterando de eso, empezó a proliferar esa idea, y un día dijeron, bueno, ya que está, nos juntamos. ¿BRIC surge de ahí? Sí. No sabía. Sí. Es un estudio para financistas, para decir dónde poner la guita en el siglo XXI. Y vos decís, la emergencia de esos países es lo que pone en tensión el esquema que hasta ahí era hegemónico. Y Estados Unidos, a partir del 2001, con las Torres Gemelas, empieza a extenderse hacia lo que se llama el Medio Oriente extendido, sí, que llegó a Afganistán. Bueno, Afganistán fue lo primero que invadieron con la excusa de las Torres Gemelas, después Irak. Irán siempre estuvo en la mira porque era como la frutilla del postre para ellos. De hecho, los planes que yo encontré, o sea, hay una cuestión con esto. Hay mucho material, muchas fuentes, ajá, y fuentes que son de los mismos. O sea, Estados Unidos, como es un gran imperio, tiene todo documentado. O sea, documentan lo que van a hacer, cuáles son sus proyectos, y muchos de esos documentos son públicos, o sea, son todos públicos, pero digo, son de fácil acceso. Y bueno, cuando vos vas mirando para atrás, yo empecé a mirar para atrás cuando fue la guerra en Ucrania, 2022. Y dije, ¿cómo empezó esto? Y cuando descubro cómo empieza, o sea, empiezo a ver cómo comienza todo esto, paralelamente fueron creciendo. Recién estaban hablando con un arzobispo designado por Bergoglio, claro, por Francisco. Cuando vos empezás de hecho, le ordena sacerdote, claro, el propio Bergoglio. Claro. Cuando vos empezás a ver también el crecimiento de los grupos cristianos sionistas, que son los que están en este momento alrededor de Donald Trump. Hace 15 días, una foto que era Donald Trump rodeado con pastores evangélicos. Sí, muy fuerte. Es muy fuerte porque esos pastores evangélicos son pastores apocalípticos. O sea, los tipos lo dicen claramente. ¿Qué quiere decir ser pastor apocalíptico? Vayamos al Armagedón. Los que son creyentes en eso están convencidos de que va a haber un Armagedón, que se van a salvar los que están anotados en el gran libro, y que eso es lo mejor que le puede pasar a la humanidad. Y lo dicen cada vez más claramente. No es tu interpretación de eso. No, es lo que dicen. Lo dicen. Ahí hay documentación de dónde, cuándo, pero cada vez es más evidente que lo dicen. Cada vez es más desembosado. Cuando Netanyahu habla del Amalek, el Amalek es esa parte de la Biblia donde te hablan de la destrucción de un pueblo porque eran todos malos, los amalecitas. Uh-huh. Pero habla de matar a los niños, o sea, todo eso está documentado porque lo dicen. ¿Y vos decís que todo eso está en marcha ahora? Yo veo que lo que está ocurriendo, cuando yo empecé con esto me decían, vos estás loco, ¿cómo vas a poner ese título? Y bueno, ahora, hace unas semanas, cuando fue esto de Donald Trump, me empezó a aparecer esta idea terrorífica de que estos tipos... de hecho, hubo información hace unos días de que le iban a dar armas nucleares, o sea, armas de uranio empobrecido, pero armas atómicas a Ucrania. Y ahora se dice que si Israel ve que no le puede ganar a Irán, podría llegar a tirar una bomba atómica. Porque el tema con Irán es que nadie quiere que Irán desarrolle armamento nuclear, pero Israel tiene armamento nuclear, claro, no declarado. A ver, estamos charlando con Alberto López Girondo, Cerca del Apocalipsis o cómo se fue construyendo la Tercera Guerra Mundial. Es el libro que publica
con todo esto que nos venís contando y la base de este libro, a ver si nos ayudás a entender un poco las escenas de estas horas. Vamos a escuchar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hace, insisto, algunas horas, bueno, tratando muy mal a la comunidad europea y sobre todo a la OTAN. Are you deploying the additional troops to the region for deterrence or to optimize your operational capability? Well, I would say this, that if I told you the answer to that question, my military people would be very happy. But we have a lot of troops. We have unlimited ammunition. We have the greatest equipment in the world. And we are decimating Iran. It's about time. And frankly, it should have been done long before me. Well, we're doing very well there. We're doing very well overall. You know, we don't use the strait. We don't, the United States, we don't need it. Europe needs it. Korea, Japan, China, a lot of other people. So they'll have to get involved a little bit on that one. Bueno, seguido de críticas de por qué la OTAN o algunos países europeos no se involucran como Donald Trump quisiera, entre otras cosas, en la liberación del Estrecho de Hormuz. Traducinos esto, ¿qué estás viendo en esta escena? Mira, los europeos estuvieron humillándose con Donald Trump desde que llegó por segunda vez a la Casa Blanca. No hubo bajeza que no cometiera para seducirlo, y él les dio la espalda, o sea, les dio un portazo en la nariz con el tema de Ucrania. Dijo, bueno, arréglense, Ucrania, hay un hermoso océano entre nosotros, Ucrania es un problema de Europa. Y ahora están pagando con la misma moneda. O sea, vos no quisiste ayudar en Ucrania, bueno, ahora arréglate solo. Porque por otro lado no los consultó, o sea, el ataque, ellos lo que dicen, a nosotros nadie nos consultó, no es nuestra guerra. Lo dicen claramente. Internamente le dicen a Trump. No, que internamente, ¿no? Lo declararon. Pero quiero decir, también internamente le dicen a Trump, no es nuestra guerra. Sí, muchos sectores. Sí. Lo dicen públicamente. Sí, Meloni lo dijo claramente. Claro. Meloni, Sánchez, creo que el Reino Unido también. ¿Qué sería ganar para Estados Unidos? El otro día renunció el director de contraterrorismo de Estados Unidos. Hubo un reportaje espectacular que yo, si lo pueden ver, ahí está, obviamente que está en inglés, pero creo que hay versiones subtituladas con Tucker Carlson. Tucker Carlson fue uno de los periodistas conservadores que más apoyó a Donald Trump en la primera gestión y para que volviera en la segunda gestión. Y el tipo que era el director de contraterrorismo, Joe Kent, también fue un gran apoyo de Donald Trump. Son todos tipos del palo. Y le dicen, Israel nos está llevando de la nariz. Y no queremos que nos lleve de la nariz Israel. La política exterior de Estados Unidos la digita Israel. Y entonces el tema con Donald Trump es cómo hace para conservar, si es que quisiera conservar esos grupos que lo apoyaron, que son de derecha como él. Ojo, no estamos hablando de que son zurditos que le metieron en el medio. Son tipos de derecha como él, conservadores. Incluso con el tema del aborto están en contra de cualquier ley del aborto, pero no toleran, y incluso las declaraciones de este Kent son impresionantes porque Kent fue soldado durante 20 años en Irak, perdió a su señora que también era soldado, ellos tenían 2 hijos chicos y se quedó con los 2 hijos Kent, y dice, lo que nosotros estamos haciendo en Irán es una locura, porque Irán no era una amenaza para Estados Unidos, era una amenaza para Israel. Claro. Entonces la política de Trump en este momento queda golpeada por el hecho de que está siguiendo la política de Israel. Lo que dice Ken, pero me parece importante poner énfasis en esto, porque yo ahí escribí muchas de estas cosas, pero eran un análisis. Claro, ahora se manifiesta. Ahora hay un tipo que dice, el ataque de Donald Trump contra Irán es porque Israel iba a atacar y quisieron apurarse, quisieron primerearlo. Tendrías que poner anexos y las entrevistas. Un segundo tomo. ¿Y por qué Estados Unidos sigue a Israel? ¿Qué es lo determinante ahí? Bueno, hay los grupos yo te voy a decir esto que dice Ken, porque me parece importante que lo diga un tipo como él, porque apoya lo que yo, o sea, no creo que lo haya leído el libro, pero... Respalda lo que vos pones como hipótesis. No como hipótesis, pero digamos, es un respaldo más actual. Sí. ¿Por qué lo sigue Israel? Por la influencia del lobby israelita
porque el lobby israelita pone mucho dinero para las campañas electorales de todos los representantes de todos los partidos, y él no lo dice tan claramente, yo sí creo que tiene que ver mucho, son el carpetazo de Epstein, que incluye no solo a Donald Trump en ese hecho deleznable de Jeffrey Epstein, sino a la dirigencia europea y la dirigencia occidental, porque lo que muestran esos archivos es un nivel de degradación de las élites de Occidente que nunca se ha visto. Bueno, se ha visto, ¿no? Nunca ha sido tan documentado. Claro. Eso por un lado, y por otro lado, bueno, de alguna manera Irán es un problema para la subsistencia de Israel, y yo creo que de alguna manera también, porque aparte el otro día Donald Trump también dijo, bueno, ya basta, cuando bombardearon un yacimiento de gas, dijo, bueno, basta. Lo interesante de estas dirigencias actuales es que dicen todo. Claro, es explícito, todo sobre la mesa. Es todo explícito, es brutal, Alberto, pero es explícito. En este contexto, ¿cómo ves de cara a las elecciones de noviembre a Trump? O sea, ¿crees que efectivamente puede jugarle muy en contra lo que Mirá, está pasando en la guerra? Lo están dejando atrás, pero a este nivel del que estoy diciendo. Tucker Carlson, Kent, hay muchos senadores que le cuestionan precisamente esto. Vos prometiste que no te ibas a meter en guerras estúpidas. Esta es una guerra estúpida. En la primera gestión de Donald Trump fue el único presidente en 100 años más o menos que no inició ninguna guerra. Y reemplazó los 8 años de Barack Obama, que ganó un premio Nobel de la Paz, y no tuvo un solo día sin guerra en esos 8 años. Por eso estaba llorando Donald Trump y dice, bueno, a mí me tendría que dar un premio Nobel. Sí, apareció Gianni Infantino y le dio, ¿no? Sí. Qué bárbaro, se hace el Mundial en breve. Alberto López Girondo, Cerca del Apocalipsis o cómo se fue construyendo la Tercera Guerra Mundial, ediciones SICUS, ¿se presenta el jueves? El jueves que viene a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Sala Dubrovsky, tercer piso. Bien. Corrientes 1543. Corrientes 1543. ¿Con quién? Eric Calcaño, que es el autor del prólogo del libro, y Telma Luzani. Telma Luzani y Eric Calcaño. Muy bien custodiado. Muy bien custodiado por expertos, diría. Bueno, felicitaciones. Se acaba de convertir en mi libro de cabecera. Te aviso, lo voy a empezar a leer y lo termino pronto. Espero que te puedas despertar otro día y no te agarre el miedito. Alberto, gracias por todo. Gracias a ustedes por la presentación. Nos vamos a ir a una pausa. A continuación vamos a hablar con la directora ejecutiva del CELS, Marcela Perelman, y vamos a charlar sobre el trabajo que el CELS y Pulsar de la Universidad de Buenos Aires hicieron con 8 grupos focales respecto de la mirada, la valoración sobre la democracia y los 50 años de la dictadura cívico-militar. El próximo martes se cumple efectivamente ese aniversario. Ahí venimos. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información, ingresá en bancocredicop.co. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
mansito el caballo? Es manso caballo. Manso asado. Manso. Manso destino. Moví a tu pyme, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop, la mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Para más información, ingresá en bancocredicop.com. Canal E, todo el tiempo, toda la economía. Hay un código que identifica a cada pasajero. El de él es HIT, porque sabe que pagar el estacionamiento con el celu es un hit de verano, de invierno y de todo el año. Uf, casi. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza, hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Canal E, todo el tiempo, toda la economía. Siempre hay algo detrás que ayuda a que las cosas sucedan. Y eso es lo que hacemos. Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente. Desde que llegó al poder, el ex panelista cambió su estatus económico. En noticias de esta semana, el salto New Rich de los Adorni. Propiedades, viajes en primera, vuelos privados y gastos que no se condicen con sus ingresos. Además, 50 años del último golpe, las investigaciones más recientes, gira de Soda Stereo, un éxito con holograma y el nuevo wellness, tecno y rituales. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Muy bien, seguimos en QR. Le quiero preguntar a Guido Bambini por un dato sobre mora en el sistema financiero. El endeudamiento, en términos generales, viene siendo un problema muy grave y cada vez de mayor preocupación sistémica. Pero hay nuevos datos de hace un rato nomás, Guido, que los valoramos como. Sí, malos datos. Esa es la valoración. Sí, son datos del Banco Central que salieron hace unas horas, hace unas 5 horas, de la morosidad o la irregularidad en el pago de algún crédito de, en general, el sector privado, de las familias y de las empresas. Volvió a subir. Tenemos una placa para ver la magnitud de esa suba. Fíjense, el extremo derecho de la placa, la mora o la irregularidad del crédito con el sistema financiero, que es el dato que salió ahora, del mes de enero, es la curva azul, llega al 10,6% en las familias. Imagino que naranja es sistema... Naranja es sistema no financiero, alcanza el 24,4% del total de créditos. Es una cuadruplicación con respecto a enero del 2025, el dato del sistema financiero tradicional. Sí. Fíjense que hay que remontarse a la crisis del 2001 para ver un guarismo similar
a ese 10,6%. Tenemos una segunda placa para diferenciar entre créditos personales y también consumos con tarjeta de crédito, todos también en la zona, digo, ya arriba de 2 cifras, ¿no? Claro. Fíjense, en créditos personales la irregularidad en el 13,2%. Te iba a preguntar, Guido, cuál es la normalidad, y se responde en el mismo gráfico. Es decir, todos los indicadores que estábamos viendo, si lo podemos volver a poner en pantalla, todo lo que ocurre antes de la pendiente hacia arriba, me imagino son números más o menos razonables y manejables. Sí, lo podemos ver acá también. Porque imagínate, no tenemos mucho nosotros información para saber si 10,6% del sistema financiero es mucho o poco. No, claro, hay que compararlo con los años anteriores, y por eso era interesante la curva anterior de la placa anterior, que hay que retrotraerse, insisto, hasta la crisis del 2001 para encontrar datos similares. Y les diría que, digo, sigue reforzando lo que planteamos permanentemente en QR, de que, digo, del ancla sos vos, ¿no? De que una de la principal ancla antiinflacionario del gobierno son los salarios. Bueno, acá también la respuesta a estos niveles de morosidad son el bajo dinamismo de los salarios. Porque con tasas de interés que se han calmado un poco en las últimas semanas, en los últimos meses, sigue creciendo la morosidad. Y eso lo explica de que no hay un dinamismo importante de los salarios. Siguen creciendo por debajo de la inflación los salarios, mes a mes, siguen perdiendo poder adquisitivo. Entonces cada vez se hace más complicado para el común de la gente poder hacer frente a estas cuotas. ¿Y cuál es el riesgo, antes del dato que tengas, cuál es el riesgo de que sea tan alto la morosidad? Bueno, sobre todo en el sistema financiero. El riesgo es sistémico, es que, bueno, ya se ve en pérdidas concretas en los balances de las entidades financieras, de los bancos. De hecho, un consejo en general que uno da a quienes están endeudados, en definitiva, es que traten de refinanciar esas deudas, que hoy las entidades financieras están recibiendo de buena manera a alguien que llama planteando la situación y tienen alguna, digamos, pretenden reestructurar esas deudas. Para tratar de rescatar algo del pago, digamos. Exactamente, estirar plazos o hacer una baja de la tasa de interés o alguna quita, porque ya cuando el problema se empieza a volver sistémico, termina siendo un problema concreto para los resultados financieros de las entidades, de las entidades bancarias o de las entidades no financieras como las billeteras virtuales. Sí, el dato concreto vinculado al bajo dinamismo de los salarios y a esta problemática de la morosidad, en un par de datos quería reflejarlo, que es que con el sistema no financiero, que ahí veíamos que está en torno al 25% de la morosidad, la deuda promedio por deudor supera los 4 millones de pesos, un dato que traíamos hace algunos días. Solamente en intereses, en términos mensuales, tienen que afrontar un pago mensual de 240.000 pesos cada uno de los deudores en términos de promedio. Producto, insisto, que tenemos tasas de interés mensuales en el orden del 5% con salarios que van por debajo del 2%. Gracias, Guido. Por favor, Pablo. Bueno, la directora ejecutiva del CELS, Paula Litvacki, sigue en su cargo. Llevamos tranquilidad a las familias porque quien está con nosotros es Marcela Perelman, que es directora de investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales, y casi generamos un divorcio, un terremoto dentro del CELS. Hola, Marcela, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Gracias, disculpas por el error. No, por favor. Bueno, el CELS junto con la consultora, el Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires, generaron un trabajo tanto cualitativo como cuantitativo respecto de, cómo convive, digamos, la dictadura cívico-militar del 76 en la realidad y sus valoraciones. Vamos a compartir, antes de escucharla a Marcela, algunas de las placas que nosotros elegimos del trabajo. Por ejemplo, valoración negativa. Esta es la conclusión. Una valoración negativa sobre la última dictadura es ampliamente mayoritaria con algunos matices. En general, ¿usted considera que la dictadura del 76 al 83 fue muy malo, 45%, malo 26%, regular 19%, bueno 6%, muy bueno 1% y no sabe, no contesta el 3%? Pero, por supuesto, es mayoritariamente malo. Acá aparece una cifra sobre la que después le quiero preguntar a Marcela. Un 70% negativo. Seguimos.
¿cómo describiría el accionar del gobierno militar entre el 76 y el 83? Fue una dictadura que llevó a cabo un plan sistemático de desaparición de personas y violación de derechos humanos, 61%. Fue un gobierno que encaró una lucha contra el terrorismo en la que pudo haber habido excesos, 32%. Por eso el resumen es plan sistemático versus teoría de los dos demonios. Ampliamente hay una mirada que convalida el plan sistemático de desaparición de personas. Seguimos. ¿Usted considera que en 1976 había motivos que justificaron el golpe de Estado por parte de los militares? 45% no hubo motivos, 18% había pocos motivos, bastante motivos 16, muchos motivos 11, no sabe, no contesta 10, que me parece alto el 10, habrá que ver cómo se interpreta. Pero otra vez aparece un 63-27, quedémonos en ese 30%. Seguimos. Nivel de acuerdo con la siguiente frase: es necesario que el Estado siga juzgando a los militares. Muy de acuerdo, 51%, bastante de acuerdo, 19%, poco y nada de acuerdo suman el 26%. Otra vez se reitera eso que a este conductor le inquieta, casi un 70-30. Creo que tenemos algo más. ¿Cuán probable cree que es que vuelva a haber una dictadura en la Argentina? Mire qué interesante la pregunta. Nada probable, 43. Poco probable, 40. Es decir, un 83%, mirada negativa sobre eso. Bastante probable, muy probable, un 13%. Y la última... esta era la última. Bueno, Marcela, mirada general, si vos querés, sobre qué era lo que se está buscando con este trabajo junto con Pulsar y alguna de las valoraciones que recién vimos. El comienzo de esta investigación tuvo que ver con la misma preocupación que vos estás transmitiendo. Vinieron los colegas de Pulsar porque habían hecho una medición con la pregunta principal acerca de posicionamientos valoraciones respecto a la última dictadura, y les había dado esto que vos caracterizabas como un 70-30. Lo que los había alertado. Por eso vinieron a hablar con nosotros. Mira vos. Y nosotros, más acostumbrados, y nosotras, a ver números de España, de Chile, y a tener una sensibilidad sobre cómo estaba la sociedad en relación al tema de la Argentina, no nos sorprendió. Y no solo no nos sorprendió, sino que dijimos, bueno, es importante esa consolidación de un 70% que rechaza el terrorismo de Estado, y en esos términos, ¿no? Como dijiste vos, en términos de plan sistemático. Sí. Por supuesto no es desdeñable el otro 30%, pero nosotros históricamente, aunque hablamos de consensos de la democracia, en rechazo de la dictadura, ese llamado consenso nunca fue absoluto y siempre hubo sectores que disputaron ese registro de la memoria. Confirmar que hay un 70% que rechaza el terrorismo de Estado es una buena noticia, es un muy buen dato. Sobre ese otro 30%, además hay que desbloquearlo, digamos, desemblocarlo. Porque ahí lo que vemos es que la gran parte de ese 30%, cerca de un 19%, en realidad tiene una posición regular, que en el trabajo cualitativo se lo ve más cercano a la indiferencia, con algunas dudas, pero no es un bloque ideológico fuerte. No es un núcleo duro lo que llamaríamos. No es un núcleo duro en defensa de la dictadura para nada. Sí. Y lo que hay después son siempre unos remanentes, en algunas preguntas son del 6%, porque después tenés los no sabe, no contesta. Entonces sí hay un núcleo de 5 o 6% que defiende la dictadura, por supuesto, pero eso no es novedoso. Claro. Esa sería la caracterización general, que como vos bien leías, se repite una composición en distintas preguntas. O sea que ahí no aparece una novedad, lo cual responde a alguna de las inquietudes, que es con el paso del tiempo, nuevas generaciones que no vivieron de manera directa y de manera indirecta les va quedando lejos algún relato. No hay una modificación en el posicionamiento negativo respecto de la dictadura. No, hay una modificación en la intensidad que el tema tiene en la conversación, y esto se vio en el trabajo cualitativo. Mirá. Y esto puede causar una preocupación. ¿Qué significa la intensidad o a qué se refieren concretamente? Que esos microclimas que nosotros conocemos de las redes sociales, muy cargados ideológicamente, incluso en los discursos políticos, no son representativos de lo que ocurre en la sociedad.
no son representativos en el sentido de que no es cierto que hay una sociedad polarizada, dividida en dos en esta cuestión, porque los números desmienten esa caracterización, y tampoco es intensa como se ven los debates en Twitter o en las redes sociales. Sí. Es de baja intensidad. Cuando uno en una reunión de estas metodologías de focus group plantea algunas cuestiones, no despierta pasiones. No está ordenado el debate en términos de dictadura y democracia como tal vez en nuestra generación o en otras décadas se vivía. A eso llamo menor intensidad. ¿Y eso es un problema? ¿O lo ven con preocupación? Por un lado es lógico que el paso del tiempo y las preocupaciones por vulneraciones de derechos humanos contemporáneas que son muy graves ocupen un espacio mayor en la conversación. Estamos a medio siglo del golpe de Estado, entonces no se puede pretender, tampoco sería bueno que tenga una intensidad como si los hechos fueran más recientes. Pero lo que sí nos preocupa es la baja intensidad en la forma de entender la democracia. Quizás hay más preocupaciones nos causa las valoraciones de democracia que las valoraciones de dictadura. ¿Y eso en qué se expresa, por ejemplo? En una idea de democracia que tiene que ver casi básicamente con ir a votar, o con tener la posibilidad de ir a votar, y con referencias a derechos que son fundamentales, pero que en la conversación aparecen muy limitados a los derechos individuales. Entonces, lo que no aparece es una democracia de movimientos, una democracia de organización, una democracia en la que el derecho de huelga o de manifestación sea central. Las valoraciones de democracia están, no siempre y no en todos los casos, pero como tendencia, más limitadas a una democracia que tiene que ver con el ciclo electoral, sí, y que tiene que ver con la libertad de expresión y con el derecho de la privacidad. Pero muy pensado en lo individual particular. Ahí yo diría que están mayormente nuestras preocupaciones. En una pregunta que no se mostró acá, les preguntamos, acá mostraron que la gente cree que hay baja expectativa de que haya un golpe de Estado. Sí. Después casi de el 80%, si no me equivoco. Creen que es improbable. Sí. Cuando se les pregunta por qué creen que esto no va a suceder, la respuesta es porque la gente saldría a la calle. Pero esas mismas personas que tienen esa expectativa en que salir a la calle es el resguardo del sistema democrático, no son personas que creen que la protesta social sea central en la democracia. Entonces ahí hay como una delegación, una expectativa de que hay un sujeto que finalmente va a salir a la calle a defender, que no necesariamente los incluye. Bueno, acá hay como una contradicción. Por otro lado, hay algo que sale en la conversación y que es muy interesante, que es el recuerdo de que efectivamente la democracia se defendió de esa manera. Claro. El recuerdo de situaciones que o vivieron o estudiaron sobre la década del 80, sobre la década del 90, en la que efectivamente la democracia se defendió en las calles. Entonces, hay una memoria que pone en valor la movilización. Claro. Después, quizás eso no es del todo consistente con la disposición de cada uno, cada una a movilizarse, ¿no? Hace un ratito la colega José Amore, yo no sé si, ahora me olvidé si citaba otro trabajo de Pulsar, pero decía algo así como que había una tendencia a ceder parte de los valores democráticos en función de resolver, por ejemplo, situaciones muy cotidianas de empleo, de salario. Quizá conjuga un poco con lo que nos estabas diciendo. Sí, es como la necesidad de resolver algunas en la medida en la que la democracia no parece resolver los problemas de la vida cotidiana, empieza a aparecer la pregunta de cómo. ¿Para qué? Digamos, claro, ahí es donde va dejando un espacio a este tipo de dudas, ¿no? No lo vi, no sé si está, por lo menos en las plagas que vi, creo que no estaba, pero seguramente debe ser de interés en el análisis que suelen hacer. ¿Cómo estamos en el vínculo entre terrorismo de Estado y modelo económico que pretendió implementar la dictadura? ¿Hay conciencia sobre eso? ¿Son esquemas separados en la conversación sobre esto? Cuando se pregunta sobre dictadura,
la noción que tiene mayor presencia, o sea, la asociación más directa es con los desaparecidos. Hay una nube de palabras que Hay que una también nube de tienen palabras ustedes. que es muy interesante. Si la tenemos, Juli, capaz que la encontramos. Que tiene centralidad en la figura del desaparecido, de la desaparición y la represión y la violencia, pero centralmente la cuestión de la desaparición, y yo creo que eso es muy importante en estos 50 años, en este aniversario. Como vieron, la convocatoria principal de los organismos de derechos humanos, que se extendió mucho en la sociedad, es que digan dónde están. Sí, que es de las primeras consignas y pedidos que se hacían, ¿no? Claro, es por un lado una vieja consigna, pero tiene una renovación hacia una interpelación fuerte en el presente. No es un eco retórico solamente de cómo se decía esto en los 80 o al inicio de la democracia, sino que tiene una nueva fuerza que tiene que ver con el momento histórico, con la edad de los familiares, de víctimas, con la idea de que el pacto de silencio persiste, de que hay personas vivas que saben qué pasó con cada uno de los desaparecidos y con cada uno de los nietos y nietas apropiados y no aporta esa información. Entonces ahí hay una interpelación más fuerte que vuelve a ponerla y que es consistente con lo que se ve en la encuesta de la centralidad de la cuestión de la desaparición. Creo que tenemos la nube para compartirla. A esto se refería Marcela. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando piensa en la dictadura argentina entre el 76 y el 83 y aparece por mucha distancia, por lo menos en lo que se representa en la nube, desaparecido? Pero todo vinculado a la represión, ¿no? Sí. Militar, muerte, tortura. Interesante que no aparezca nada vinculado al modelo económico. Sí. Claro. Hay algunas cuestiones más alejadas, ahí vemos clase. Sí, pero es cierto. Pero tiene que ver, sí. Hay una cuestión que es que de qué está hecha la memoria, ¿no? Cómo se construye esta memoria y esta posición. Cuando les preguntamos a los encuestados y a las personas que participaron de otro tipo de metodologías, dónde habían aprendido sobre la dictadura, cómo se informaban sobre el tema, cerca de la mitad, creo que es un 49%, señala la escuela y la universidad. Esto nos muestra que hay una permanencia, una pregnancia de lo que se aprende en el aula, que es mucho más estable y menos volátil que las redes sociales, ¿no? Es ahí donde está el núcleo de sentidos que se sostienen y creo principalmente. Que lo que seguía era la conversación en grupos de pertenencia. Claro, por eso en cuanto más cercanía con alguien que tenga alguna ligazón con esta historia, hay un anclaje más fuerte en el rechazo de la dictadura. También tiene un lugar muy relevante las películas, los libros, la televisión. O sea que Argentina tiene una tradición muy fuerte de producción literaria, cinematográfica y de ficción sobre dictadura, y de eso también está hecho la memoria. Entonces yo diría que escuela, conversación y producción artística han sido centrales en la construcción de la memoria en estos 50 años, y puede ser que de ahí vengan estos énfasis, ¿no? En la centralidad que tienen en la asociación con las cuestiones de dictadura. Marcela, te hago una última, más lo que quieras que te parezca importante. Recuerdo el último, de las últimas palabras de Eve de Bonafini en la última Marcha de las Madres, el jueves anterior a la recuperación de la democracia. Ella decía, el jueves que viene comienza nuestra verdadera lucha. Como entendiendo que lo que se iba a jugar en democracia respecto del sentido de la dictadura iba a ser determinante y que ahí empezaba por lo menos otro tipo de lucha. Yo te quiero preguntar, a 50 años, ¿cuál les parece que es el desafío en este tiempo? Y sobre todo, por supuesto, en un contexto de quizá no es más gente, vos decías, ese 30% no es una novedad, o que reivindica la dictadura, o que parecido, pero en un momento en que parece que es un discurso mucho más habilitado que en otro tiempo. Nuestro desafío principal es con las nuevas generaciones. Es darle vigencia a la mirada de los derechos humanos para que tenga sentido aquí y ahora en la vida de ellos. Que no sea una recordación del tipo museístico, que repitan lo que a nosotros como generación anterior nos parece que hay que sentir. Sino en todo caso tener la capacidad de trazar un mapa del pasado y del presente con ellos que le dé sentido a esta memoria en su propia vida.
Si nosotros no logramos eso, indefectiblemente el pasado se aleja. Pero si nosotros tenemos la convicción de que en esa memoria hay conocimiento, hay experiencia, hay sabiduría que les va a permitir afrontar la vida con menos miedo, que les puede permitir afrontar la vida con una lucidez para interpretar el presente, ese es nuestro desafío. Mucho más que resistir o oponernos a personas, a un núcleo duro que auspicia y sigue auspiciando la dictadura, ¿no? Nuestro compromiso está con las nuevas generaciones. Marcela, gracias por haber venido. Vaya nuestra reivindicación y nos sacamos el sombrero siempre por las ciencias sociales, ¿no? Porque la encuesta da muchos datos y miren cómo los interpretaríamos nosotros aquí y lo que significa la ciencia social. Digo esto en un momento de mucho embate contra la universidad y las ciencias en general, y la ciencia social siempre la liga en esos discursos tan anti-universidad. Nos vamos a ir a la pausa. Dice Guido Bambini que los mercados sí miran los datos, la macro, pero que también analizan un poco cómo anda el gobierno, en qué situación está el gobierno y que eso se refleja en el riesgo país. Nos lo explica después de la pausa. Moví a tu pyme, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop, la mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Para más información, ingresá en bancocredicop.co. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Esta semana en Revista Caras, Rosela y Yankelevich, 25 años de amor, siempre el uno para el otro. El productor y director artístico y la especialista en style y elegancia celebraron sus bodas de plata y sus viajes por el mundo. Juntos vivimos momentos muy duros y otros maravillosos. Natalia Oreiro, distinguida en el Festival de Málaga, Moda y Glam en los Oscar 2026. Y además, Patricia Bullrich, furor en el Lollapalooza. Todo esto y mucho más en Caras, que ya salió. Siempre hay algo detrás que ayuda a que las cosas sucedan. Y eso es lo que hacemos. Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente. Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza, hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Hay un código para los que reservan en la tienda online. Su código es MÁS. Porque suman más experiencias, estacionamiento, Fast Pass y también son los que más disfrutan de viajar. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina.
Todo esto en Neuquén. Canal E. Todo el tiempo. Toda la economía. Descarga en Play Store la nueva aplicación de Perfil para estar informado en todo momento. Podrás ver en vivo nuestros canales NetTV, Caras TV y Canal E. Además podrás escuchar Radio Perfil y Radio Horizonte cuando lo desees. Las últimas noticias sobre moda, economía, política y toda la actualidad las encontrás en la aplicación Perfil. No pierdas más tiempo, descarga nuestra app ahora y disfruta de nuestra programación. Se encuentra disponible en App Store y Play Store. Muy bien, seguimos en QR. Guido Bambini, ¿por qué no baja el riesgo país? Bueno, Pablo, viste que hace unas cuantas semanas que parece que hay una calma financiera en la Argentina, con el tipo de cambio más o menos en la zona de 1.400 pesos, pero el riesgo país no baja. O sea, si el mercado, digamos, le diera un voto de confianza concreto al gobierno, seguiría bajando el riesgo país. Importante el riesgo país para refinanciar deuda, claro, ¿no? Para poder salir a refinanciar deuda en los mercados voluntarios de crédito. Vamos a ver algunos puntos de por qué no baja de 600 puntos el riesgo país. Es una cuestión también regional, no es solamente de Argentina. Nos concentramos acá, en este gráfico que muestra tanto el riesgo país de Latinoamérica como el riesgo país global. Bueno, la guerra tiene un factor que ver, digamos, tiene que ver claramente. El aumento de la incertidumbre en general hace que aumente el riesgo país en general, que suba la tasa de interés en Estados Unidos. Parte del cálculo del riesgo país, para el cálculo del riesgo país se utiliza la tasa de referencia de Estados Unidos. Entonces, si se mantiene igual o hay expectativas de que suba, sube el riesgo país. Así que, primera cuestión, es un fenómeno regional, ¿no? Y también podemos sumarle a eso que se acentúa más en las economías periféricas o en los países, o en los mercados emergentes, como Brasil, como Argentina, Colombia, como los países de la región, como Latinoamérica, que han visto una reversión de flujos financieros, del famoso, como hemos dicho acá más de una vez, flight to quality, de volar los fondos a la calidad, y la suba del riesgo país en general en los países de Latinoamérica ha sido mayor que la del mundo en general. Vamos al segundo punto. Son datos de la consultora 1816, que ayer se hace esta misma pregunta, jueves ayer se hace esta misma pregunta. ¿Por qué rinden cerca de 10% los bonos? Que es otra forma de decir por qué no baja el riesgo país de la zona del 6%. Acá tenemos otro de los factores que pone 1816, que es la inflación, ¿no? O sea, el mercado ve también que, a diferencia de lo que dice el relevamiento de expectativas del mercado, de que la inflación va para abajo, no. Los datos oficiales nos muestran que desde mayo, acá tenemos inflación e inflación núcleo, sacándole los precios regulados y los estacionales. Y lo que vemos es una curva ascendente en los últimos 9 meses. Que venimos diciendo, siempre aparece un shock externo, que si no un mes no es el precio de la carne, otro mes son los regulados, son las tarifas, otro mes es la guerra, pero siempre todos los meses aparece un shock que hace que no te permita bajar la inflación del 2%. Bueno, esto es un factor que en conjunto con
el crecimiento y el crecimiento dispar de la actividad económica, bueno, le ponen dudas al apoyo que pueda tener en términos políticos el gobierno para adelante. O sea, está viendo acá un indicador también de si la narrativa más fuerte es la de la inflación y no lo controla, ahí entonces hay que ver qué pasa con el apoyo político al gobierno. Exactamente. Entiendo. En la dualidad de la inflación, y vamos a la placa que sigue, la actividad económica, acá tenemos datos de actividad económica más recientes que los que sacó el INDEC, es de la provincia de Buenos Aires, del Banco Provincia de la provincia de Buenos Aires, que da cuenta datos de febrero de actividad económica. Y fíjate lo ilustrativo que es, lo modélico que planteamos siempre en QR. Fíjate las actividades con caídas interanuales más profundas. La industria manufacturera, el comercio y la construcción. Esos sectores emplean el 45% de los puestos registrados del sector privado y eso es lo que pone sobre la mesa 1816. Dice, pone ciertas dudas sobre el modelo. Dice, si tenemos inflación al alza y las actividades económicas que crecen son intermediación financiera, el sector agropecuario, la pesca, la minería de hidrocarburos, y eso no derrama en el conjunto de la población, sumado al aumento de la mora que veíamos, claro, lo pone como otro de los factores. Bueno, ese cóctel puede generar una insatisfacción en el público en general, en los trabajadores y trabajadoras, activos y pasivos, en los jubilados, en la sociedad en general, que le meta, bueno, ciertas dudas sobre el apoyo político que pueda llegar a tener en el 2027 Javier Milei, que está a la vuelta de la esquina. O sea, el mercado ya está mirando en el 2027. Traje algunos Me sorprende otros esto, datos. antes de decir la próxima, Sí. Dame un cachito la placa anterior. Esto lo venimos viendo hace cuánto, Guido. O sea, parece que estuviera congelado, pero son los datos que se van repitiendo, pero que consolidan esto que vos decías de modelo, ¿no? Sí, después de, te diría, la caída generalizada de todos los sectores económicos del primer semestre del 2024, apenas arranca el gobierno de Milei. Bueno, cuando pega la vuelta en mayo, la actividad económica en general, y efectivamente vemos la B corta, el supuesto pedo de uso de la actividad económica, bueno, ahí empieza a mostrarse y a evidenciarse cada vez de forma más clara esta Argentina a dos velocidades. Claro, o sea, ya no es algo que pasó en un momento. No. Este es el proyecto de país del gobierno de Milei. Exactamente. Que también lo podemos ver en un dato que salió el día de ayer, que es la balanza comercial, que la caída abrupta de las importaciones, bueno, anticipan... ¿Caída de importaciones? Caída de importaciones. Si en términos interanuales tenés una caída de importaciones, pero fíjate la caída en las importaciones vinculadas a la producción. Lo que quiero decir es que los sectores manufactureros, los sectores industriales, que son los perdedores del modelo, están mostrando en febrero una caída importante en dólares con respecto a febrero del 2025. O sea, necesitan menos insumos. Exactamente, se sobreestoquearon un montón el año pasado y hoy necesitan menos insumos porque producen menos, porque hay menos demanda. O sea, está concatenado esto y da cuenta de un ralentamiento de la actividad económica, ese dato de febrero. Y después otro dato también que salió el día de hoy de consumo, que también refleja lo que está marcando 1816 en términos de las dudas que tiene el mercado con el modelo económico. Fíjate, esto es ventas en supermercados, ¿no? Tenemos una caída intermensual del consumo minorista con respecto al mes de diciembre del 2025 del 1,5% y cae también en términos interanuales con respecto al primer mes del 2025 el consumo en supermercados. Pero hoy el presidente celebró que había aumentado el consumo. Sí, un consumo súper heterogéneo, Pablo. Un consumo ahí traccionado por bienes durables. El consumo minorista está, como vemos acá, muy, digamos, por el piso. Que es lo que marca la calidad de vida de la gente, me imagino. En definitiva, sí. Guido, gracias. Por impecable. favor, Pablo. Nos vamos a despedir con una muy triste noticia. Falleció Ernesto Cherkis Vialo, periodista deportivo o periodista especializado en deporte, con roles también importantes en la Asociación del Fútbol Argentino. Y a modo de homenaje lo despedimos recordando esto, miren. Y por supuesto, nos estamos yendo hacia el fin de semana. El próximo lunes nos encontramos para hacer el programa previo al 24. Nos vamos con el homenaje a Cherkis Vialo y tengamos buen fin de semana. ¿Cuál? ¿Usted cree, Marcelo, que hay un Maradona? Yo creo que hay muchos. Hay por lo menos 8 o 9 Maradonas.
hay un Maradona que jugó al fútbol, hay un Maradona que alcanzó la celebridad, hay un Maradona hijo que murió cuando murieron sus padres, hay un Maradona padre que se reinventa cada día, hay un Maradona amigo que va recambiando amistad, hay un Maradona afectivo y hay un Maradona sublime, hay un Maradona abyecto y hay un Maradona fenomenal, hay un Maradona de frases inolvidables y hay un Maradona cuyas frases es mejor no recordar. Es la suma de todo eso en un solo hombre, un genio. Una maravilla.